Y ahora vamos a ir al último paso, que es la configuración de la autenticación y autorización. Esto nos ayuda para poder darle ciertos permisos de vistas de nuestro proyecto o dentro de nuestro sistema a los tipos de usuario que van ingresando. Y además vamos guardando la información del usuario dentro de nuestro sistema. Vamos a comenzar. Lo primero vamos a ir en program.cs. Y primero, antes de todo, vamos a agregar una referencia en especial. Vamos a poner acá using microsoft.aspnetcore.autenticación.cookies. Vamos a trabajar con la autenticación de cookies para poder guardar toda la información. Y ahora vamos a ubicarnos justo después de la sesión para poder agregar dicha configuración. Vamos a poner acá builder.service. Agregamos lo que es la authentication y vamos a poner acá cookie vamos a ver si encuentro acá está el authentication default y voy a poner acá que necesito ese esquema. Borramos ese punto y coma y vamos a poner que vamos a trabajar con las cookies. Acá vamos a dar un enter y vamos a poner acá para personalizar las opciones. Ese nombre pueden poner cualquiera, no necesariamente tiene que ser options. Y vamos a poner acá options.loginpath. Vamos a definir cuál va a ser la página en la cual se va a loguear el usuario. Recordemos que es en nuestro controlador de account y se llama login. Y vamos a poner acá punto y coma. Y lo siguiente viene a ser el tiempo de expiración del tiempo que está el usuario dentro de la página, así que o tiempo de sesión podemos decir también. Yo le voy a poner que sean de 30 minutos, que sea equivalente a la sesión que está aquí arriba. Y bien, entonces con esto es más que suficiente la configuración básica. No quiero agregar mucho más detalles acá para no perdernos. Con esto arrancamos por el momento. Ahora, lo siguiente es hacer uso de esta autenticación. Recordemos que se encuentra en el controlador account, donde es toda la lógica de logueo, así que vamos a configurar ahí, justo en la parte de login. Este es en el caso de que no se reconoció sus credenciales y acá supuestamente, bueno, no es supuestamente, aquí es donde le redirigimos al usuario después de loguearse, que es el catálogo. Pero el catálogo de todas maneras es igual libre, no necesariamente tiene que loguearse y todo eso. Pero tranquilos, eso también va a estar configurado. Así que lo primero que vamos a hacer es crear un client. Esto está llamándose acá System Security Claims. Y también vamos a aprovechar para poner, o si no de program, vamos a copiar esto. Porque con todo ello estamos trabajando, así que para evitarnos problemas vamos a poner autenticación y cookies, ambos. Estos tres serían. Entonces ahora sí podemos seguir con el código tranquilo, no va a decir que no reconoce algo. Entonces, dentro de claims vamos a almacenar información del usuario. Como son mucha información, es una lista. Y bueno, acá inmediatamente podemos también trabajar con llaves. Quiero crear un claim y vamos a decir, el claim ¿de qué tipo es? Va a ser para poder guardar un nombre que identifique al usuario. Entonces podemos utilizar a font.userid. Pero este es un string, así que bueno, no nos hacemos problemas. Lo convertimos en string y ya. Ahora voy a duplicar esto, unos 3 más. Y vamos a cambiar el tipo que deseamos guardar. Quiero guardar su nombre. Y vamos a llamar a full name. Lo otro que quiero guardar es el email. Y vamos a cambiar la propiedad email.
Y por último, que es importante, el rol que tiene este usuario. Y esto estaba en type. Sí, está bien. Y listo, entonces una lista de claims donde estamos guardando toda la información del usuario. Y a continuación vamos a crear una identidad para todo esto. Simplemente vamos a amarrar esto con el tipo de autenticación que estamos trabajando. Claims identity. Vamos a poner también igual. Y vamos a crear new claims identity. Ahí le pasamos los claims, pero vamos a agregar lo que es cookie authentication defaults y vamos a poner acá .authentication scheme. Listo, y bueno, acá ya me fui a otro lado. Finalizamos con punto y coma. Vamos a bajar acá. Y eso sería absolutamente todo. Lo último es simplemente loguearnos con este recurso que hemos creado, que es context.sign async, y vamos a pasarle todo lo que hemos trabajado. Vamos a decir que es con cookie authentication defaults el esquema, new claims principal, que son toda la configuración de claims identity que hemos trabajado acá, y por último vamos a agregar algunas propiedades, que es authentication properties, llaves, y vamos a decir que se pueda permitir refrescar la autenticación, ya que el usuario quizás va a estar trabajando durante un tiempo y no queremos que se pierda esa sesión mientras sigue trabajando. Y listo, ya hemos terminado, sería todo esto, nada más. Lo último que vamos a hacer es, así como hay un método para loguearnos, vamos a crear un método para cerrar sesión. Vamos a copiar todo esto con, sí, solamente esto, nada más. Y vamos a ir al último. Después del register, llavecitas, y voy a poner acá que es logout. A ver, vamos a borrar esto que estamos recibiendo y vamos a trabajar acá con await http context, y el otro era signed, este es signed out. Listo. Y bueno, vamos a decir el esquema que hemos trabajado, authentications default scheme. Listo, cerramos sesión y le vamos a decir al usuario que nuevamente pueda elegir el catálogo, o sea, no hay problema. Como dije, el catálogo no debería ser un impedimento si es que no se encuentra logueado el usuario. Y ahora vamos a continuar con nuestra vista, que sería Shared Layout. ¿Por qué aquí? Porque acá estamos visualizando lo que son los menús, que son categorías, el homepage, productos, el formulario, bueno, el desplegable que tenemos para ver el perfil del usuario y esas cosas, ¿no? Entonces todo eso va a estar ajustado a una serie de reglas. Ahora, para poder trabajar con eso, podemos acá simplemente poner @using systems. A ver, ¿cómo era esto? Security claims, esto, ya que vamos a utilizar con los claims. Ahí está. Y simplemente podemos ajustar así. Y listo. Ponemos eso arriba y listo. Entonces vamos a personalizar lo que es el orden de estas vistas. Cuando se muestra category, products, todo. Hemos dicho que home no hay ningún problema. Entonces vamos a poner acá una condicional. Si user, a ver, esto funciona cuando quiere también. Si user.identity
negamos que, bueno, que no tenga ningún valor, punto es autenticado. Si en verdad hay, bueno, si en verdad hay una autenticación, entonces debe haber lo que es un rol, ¿no? User. A ver, esto funciona cuando quiere. User está, punto, está en el rol de admin. Miren, si está como administrador, entonces yo quiero, vamos a ordenar esto con, acá me falta un arroba también, control KD, ahí está. Y esto sería un poquito más acá. Y esto, a ver, ¿en qué he fallado acá? Me falta cerrar otro paréntesis, control KD y ya está. Ahora sí se ve mejor. Si hay un usuario autenticado, ya sea cliente o administrador, y acá estoy diciendo solo para administrador, quiero que se visualice estos dos, que es category y products. Simple, solamente hemos puesto condicionales y este user que vemos acá está cargando toda la información que hemos definido y solo estoy trabajando con el rol que he puesto acá. Si es igual a administrador, entonces muestra estos dos menús. Y bueno, lo siguiente también va a ser acá, con este, era como un drop down donde se muestra que el usuario puede ver sus órdenes y tiene la opción de cerrar sesión. Ahora, esto también, vamos a ajustar, vamos a copiar todo esto y voy a pegar acá. Control KD y listo. Entonces, si el usuario está autenticado, efectivamente muestra esto. Puede ver sus órdenes, puede cerrar sesión y todo eso. Ahora, este logout que vemos acá, vamos a hacer el llamado ya directamente. Recordemos que estaba en el controlador de account y esto era logout. Que vendría a ser esto, ¿no? Si quieren copio esto y lo pego acá. Ya está. Entonces, tranquilamente cierra sesión. Este texto de dropdown vamos a quitarlo. No debería estar esto, simplemente debería mostrar lo que es. Bueno, acá voy a cliquear porque si yo pongo tabulación no me reconoce. Ahí está. Bueno, vuelvo. User tiene toda la información, así que accedo a los claims y solo quiero este claim que tiene, bueno, no me ayudó, que tiene el tipo de claims type. A ver, claims types. Podemos poner el nombre o el correo. Voy a poner el correo. Quiero su correo. Selecciono esto y le digo que quiero que me devuelvas el valor. A ver, value. Punto. Y vamos a poner acá single or default. Listo. Ya estamos pintando el correo de quien se ha logueado y nada más. Ahora, lo siguiente sería crear un botoncillo que nos permita loguearnos si es que no está logueado, ¿no? Vamos a poner acá un else. Control KD. Ya está. Y a ver de dónde puedo copiar esto. Vamos a copiar de acá. O de home. Es igual, ya. Copiamos de category y lo vamos a pegar acá. Entonces, este vamos a poner ms2 para que esté separado del carrito. Como pueden ver acá está el carrito. Este carrito sirve si está autenticado o no, lo que sea. Navlin, bueno, en esta ocasión vamos a hacer que sea un botón ptn outline dark y todo esto voy a quitarlo, que sea algo mucho más entendible, que diga quiero que envíes al usuario al formulario de logueo.
Y este va a ser el texto del login. Y muy bien, entonces esto ya sería todo. Vamos a ejecutar el proyecto para ver qué tal está quedando hasta el momento. Ahora, esto también lo vamos a mover. No quiero que se muestre ahí, ya que tenemos acá que es View Imports. Estos View Imports sirven usings para todos en realidad. Y bueno, tengo un error. Vamos a ver. Acá tengo un error list. Faltaba una coma. Ya, vamos a borrar con paréntesis. Ese es el error. Guardamos los cambios y listo. Bueno, hubiese aprovechado, ¿no? Ya no importa. Ya está corriendo. Vamos a dejar nomás que termine de ejecutarse el proyecto. Y listo, entonces como pueden ver acá tenemos el botón de login porque el usuario no está logueado. El carrito está acá, entonces simplemente vamos a loguearnos y vamos a ingresar con María. 1, 2 y 3, login y listo. Entonces como ustedes pueden ver, tenemos acá a María, entonces están sus órdenes y cerró sesión. Ahora si yo pongo en My Orders, creo que sí. Ya. Este es otro error que tenemos porque no es un error, sino que nos falta programar. Hemos dicho que en esta vista siempre se cargue las órdenes del usuario número 1. Así que María tiene el usuario, me imagino, 3. A ver, vamos a ir a la base de datos. Bueno, se perdió con la base de datos. Ahí está. Sí, efectivamente tiene el 3. Entonces, como está seteado 1, siempre nos está cargando. Así que vamos a corregir eso también. Aprovecho en cortar este claims. Recuerden en View Imports y vamos a pegar acá. Y listo, entonces ese View Imports funciona como global para todas las vistas. Y no tenemos problemas. Y ahora, vamos a corregir ese error que hemos visto o detalle. Vamos a ir acá en View. Y Task List, que es lista de tareas. Vamos a desplegar esto un poco más y teníamos 2 tareas pendientes acá. Vamos a ir a User Controller, ya que no dice cambiar el ID. Como pueden ver, dice 1, entonces este es el que nos está trayendo la lista de órdenes por el usuario 1. Entonces, ¿cómo vamos a hacer aquí? Vamos a acceder primero a la autorización. Vamos a poner acá using Microsoft ASP.NET Core.authentication. Aunque este creo que es de autorización. Y vamos a ingresar acá http context.user.findFirst. Quiero que me encuentre al primer usuario. Bueno, siempre va a estar un usuario. Y quiero... Bueno, acá también vamos a necesitar al using system.security.claims para poder acceder a claims types. Recuerden que en la autenticación de el usuario, que era name identifier, en donde vamos a identificar al usuario, ahí hemos guardado su ID, necesitamos obtener su valor, pero este nos devuelve un string, así que simplemente acá, sin hacer tanto problema, lo vamos a parsear a entero. Y listo, voy a copiar esto. Borramos este to do porque la tarea ha sido resuelta. Como pueden ver acá ya se quitó. Nos falta en Home Controller. Vamos a ver dónde quería. Ya podemos ir acá directamente. Y miren, voy a reemplazar todo esto. Obtenemos lo que es el ID de usuario. Bueno, seguro ya se ha agregado también
el claims, aunque la autorización no era tan necesaria como puedo ver, ¿no? Sí. Vamos a quitar, aprovechar esto. Y ya lo perdí, ahí está. Entonces, simplemente lo vamos a convertir a entero. No hacemos tanto problema. El todo lo quitamos. Y ya está. Listo. Entonces, este era para el paynow, que es registrar quién está haciendo la orden, qué usuario. Y con esto, a ver, estoy intentando recordar qué más nos faltaría. Sí, vamos a hacer una prueba ahora. A ver. Todavía sigo iniciado como María. Órdenes. Y no tiene nada María. Entonces vamos a cerrar sesión. Como pueden ver, estamos en catálogo, login. Vamos a iniciar con Ameli, que sí es el cliente que tiene órdenes, mis órdenes. Ahí está. Y hay un detalle que quizás no les había mencionado. Es que no tenemos los otros menús. No hay categoría ni producto. Porque Ameli y María no eran administradores. Vuelvo con María. Ahí está. No hay categoría ni producto. Pero, miren, vamos a poner en la URL, a pesar de que María y Ameli no son administradores, pues puede ser que alguien le pase la URL, ¿no?, de categoría index y puede acceder. Entonces, que no son clientes, pueden ir a nuestra lista de categoría o incluso de product. Pueden crear productos y todo, y esto no está bien. A pesar de que no les muestra los menús, vamos a iniciar ahora con administrador, que sería John 1, 2 y 3. Y él sí tiene. Y obviamente, ¿no? Categoría products. Y acá está su correo. Entonces, vamos a resolver ese caso de que los clientes pueden acceder con total tranquilidad a rutas que no deberían estar. Para ello, vamos a ir en los controladores de Category Controller. Y acá, justo en el Public Class, vamos a agregar algo que diga: solo pueden entrar aquellos que están autorizados. Sí, muy bien, pero el cliente cuando se loguea está autorizado. Ah, ya, entonces vamos a decir que solo los roles de administrador. Ahí ya no puedes ingresar. Muy bien, entonces copio esto. Esto sí se ha agregado por lo que es authorization. Sí, esto, téngalo presente. Using. Así que repito, copio esto y vamos a decir, ¿qué más? ¿Cuál es el otro controlador? Es product. De igual manera, solo los que están autorizados y son administradores. Muy bien, entonces vamos a volver a User Controller. Bueno, volvernos, sino ir a User Controller y vamos a pegar lo mismo. Pero no es necesario que pueda ingresar solo administradores. Entonces acá sí quitamos todo esto. Solo es suficiente que esté autorizado, porque un usuario normal hasta el momento podía ingresar. No hemos hecho la prueba, pero iba a ingresar, ¿sí? Si le pasamos la URL, el usuario iba a ingresar si no estaba logueado. Podía ver órdenes. No iba a ver ninguna porque no iba a obtener su ID, ¿no? Pero le iba a tildar un error. Pero mejor aprovechamos y decimos, esta vista de ver mis órdenes, todos aquellos que están autorizados. Ya está. Autorizados es quienes han iniciado sesión, si hasta el momento no lo han entendido. Autorizado es igual quien ha iniciado sesión. Entonces vamos a ver si esto es cierto. Vamos a hacer esa prueba. Sigo con John. Obviamente él es administrador. Cerramos. Voy a loguearme con Ameli. Y listo. Ella no tiene products ni category. Pero vamos a hacer el ejercicio que hemos hecho antes, que es directamente voy a acceder a category. A ver qué le sale esta vez. Enter.
Y miren, no se puede encontrar esta página. Bueno, acá nos dice que ha sido, o bueno, tiene acceso denegado a esta URL. Y muy bien. Pero quizás digan, esto de acá del error, como que no se ve muy bien, ¿no? ¿Por qué no le aparece una pestañita, una ventana que diga, oye, necesitas algún permiso, no tienes acceso a esto? Sí, pueden hacerlo también. ¿Cómo? Muy simple. Vamos a program.cs y acá es donde ocurre toda esa magia. Recuerden que hay un montón de opciones y yo estoy usando los más principales. Por ejemplo, acceso denegado. ¿Qué va a ocurrir cuando tenga un acceso denegado? Vamos a poner la URL de una página. Yo le puedo decir que vayas a cualquier vista. Ojo, pero debo crear el controlador y su vista. No es que una vista que no exista. Entonces, dentro de Home Controller, por defecto viene uno que dice error. Como pueden ver, y le pasa un modelo. Esto ya viene por defecto. Ustedes pueden crear su propio. Acá ponen access denegado, ¿no? Bueno, acá ya pongo cualquier cosa así. Pero su vista debe estar creado dentro de Shared, con el mismo nombre. Entonces lo que va a hacer es intentar leer en Shared, porque acá en estos que son los controladores no lo va a encontrar. Claro, primero va a intentar buscar acá. Como no lo encontró, va a ir acá en Shared y acá sí lo va a encontrar. Por eso es que error no está dentro de la carpeta de Home, a pesar de que es el Home Controller. Está aquí. Acá está la vista de error. Recuerden que Shared es una vista compartida. Este error puede ser mostrado para cualquiera de estos. Así que tengan presente. Pero yo no quiero crear una vista. Yo quiero que se muestre error. Regresamos a program.cs. Home. Disculpen. Y mi vista error. Y esto sería todo. Vamos a regresar a ejecutar el proyecto y vamos a hacer esa prueba. Sigo con Amelie, que es cliente. Vamos a poner acá que es Category Index. Enter. Bueno. Bueno, también sirve. Y miren, es un error personalizado. Es una vista en realidad. Y acá está la URL. Error. Ha ocurrido un error. Bueno, y acá nos da un detalle, ¿no? Mientras se realizó el proceso y tal. Pero todo esto en realidad es... Vamos a ir acá a la vista. Todo esto no es que, oye, pero me sigue botando un error, este sí es un error crítico. No, es que así lo hizo, así está la vista. Solo muestra el código del error nada más. Y acá está ese en TextAnger, en rojo, así todo que parece grave. Ustedes pueden personalizar. Por eso, pueden crear su propia vista de acceso denegado y decir, oye, estimado usuario, usted no puede ingresar a esta vista, lo sentimos mucho. Simplemente así. Y listo, nada más. Y muy bien. Ya sería en realidad todo. Voy a cerrar todo esto. Voy a ejecutar nuevamente el proyecto. Y quiero agregar una vista. En realidad yo tengo una lista de productos. Obviamente que esta parte iba a ser muy aburrido. Y es por eso que no quería poner esto. Voy a cerrar sesión y voy a iniciar sesión con el administrador que tiene permiso con productos y voy a agregar uno nuevo. Empiezo por la imagen y PlayStation es tecnología y bueno, tenía acá dentro de mi Excel todo este detalle. Voy a pegar esto lo voy a poner acá en negrita, el nombre.
El precio, ¿cuál era el precio? 1459. Stock de 30. Agrego esto y listo. Regreso a productos. Acá tengo mi play. Acá está la información. Back. Home. Y ahí está, ¿no? Esto era con un poco más de tiempo, obviamente. Por ejemplo, este test no me gusta. Voy a ponerle con, no sé cuál era en realidad. Era este. Almohada de lujo. Solo para que no se vea así tan feo, ¿no? Y listo, muy bien. Vemos su detalle, miren, todo así como se puede ver. Tenía una lista, pero quería agregar todo eso, pero es más de lo mismo. Ustedes pueden agregar sus propios productos. Recuerden respetar siempre el tamaño de la imagen. No agreguen uno que sea de 500, otro de 600, uno de 100. Entonces se va a ver horrible esto. Siempre respeten la resolución. Y bueno, y simplemente, a ver, tecnología, play, porque el de laptop lo pusimos como bedroom y ya está. Y bueno, entonces finalmente hemos terminado con el curso. En verdad agradezco de corazón a todos los usuarios que se han quedado hasta el final, hasta este punto. Quiero que me escriban qué les pareció este curso, si están animados en conocer más desarrollos como este tipo. Quizás quieren otras tecnologías. Voy a hacer otras tecnologías, tengo pensado, pero si ustedes tienen algunas ideas, no sé, de un sistema de mascotas que es veterinaria, un centro dental, tipos de negocios, de préstamos, así, desarrollos web o también escritorio, móviles también podría ser. Déjenlo ahí en los comentarios, solo aquellos que han llegado. Obviamente este mensaje va a llegar a aquellos que han terminado de ver el video hasta este punto. Y voy a ver toda la lista de esos comentarios y luego quizás lance una encuesta para que cuál va a ser el próximo video completo que vamos a desarrollar. Aunque ya tengo pensado uno ya de escritorio. Si es muy buena la idea, descarto el otro y empezamos con eso. Y bueno, muchas gracias a todos los que han llegado a este punto. Voy a cerrar ya todo esto. Tengo otros proyectos. Acá tengo una carpeta de todos los queries, los pasos, todos los esquemas que he venido desarrollando. Ahora, el código fuente lo voy a estar subiendo en otro video. Seguro que acá en la descripción del video lo van a encontrar. Y por el momento lo estoy dejando para los miembros del canal. Bueno, es que más que ellos están apoyando el canal con algo monetario y a ellos se les aprecia mucho por eso y por eso se les da el código fuente de un proyecto. Entonces, por el momento está así. Vamos a ver más adelante. Y listo. Agradezco nuevamente a todos los que han dejado. Este curso va a quedar aquí en YouTube. Va a estar libre. Y ya saben, me apoyan bastante simplemente dejando un comentario, like y compartiendo incluso para que pueda seguir teniendo más vistas y que no se quede en el olvido. Gracias a todos. Me despido. Hasta el próximo video.